Generalmente la enfermedad coronaria comienza con lo que llamamos disfunción endotelial, de manera que el endotelio deja de cumplir su función de síntesis de sustancias vasoactivas y de servir de filtro para el tránsito de sustancias al espacio subendotelial y del espacio subendotelial al torrente sanguíneo, y al perder esa función de barrera penetran sustancias, por ejemplo el LDL colesterol, al espacio subendotelial. Eso es detectado y fagocitado por macrófagos que atraen a nuevos macrófagos desde el torrente sanguíneo y produce un fenómeno inflamatorio local. Los macrófagos cargados de lípidos que no son capaces de digerir y de LDL oxidado acaban liberando citoquinas que atrae a linfocitos y a nuevos macrófagos, que aumenta el grado de disfunción endotelial y poniendo en marcha lo que denominamos el desarrollo de la placa de ateroma. Esta inflamación crónica suele tener en la zona central un corazón de colesterol y de distintos ésteres de colesterol oxidado y demás, y alrededor pues una cápsula en la que tenemos distintas proporciones tanto de tejido fibroso y colágeno como de linfocitos, macrófagos y células musculares lisas y fibroblastos. De manera que si predomina el contenido lipídico e inflamatorio es una placa blanda, vulnerable, y si predomina el colágeno y el tejido de cicatrización denominamos una placa estable. Fenómenos de trombosis no oclusiva por exposición del material subendotelial al torrente sanguíneo por el propio efecto de cizalla que produce la sangre rompiendo el endotelio de alguna parte de esta placa, da lugar a la formación de un trombo que luego puede organizarse y provocar una nueva trombosis más adelante que se organiza, y de esta manera poco a poco va creciendo el tamaño de la placa, pero suele ser una placa bastante estable por tener un alto contenido en colágeno y produciendo o siendo el asiento de lo que denominamos síndrome coronario crónico, que clínicamente puede cursar como angina estable o como isquemia silente. Es de destacar que hasta que no se reduce la luz por debajo del 70% no tenemos ningún síntoma evidenciable. La angina habitualmente es así por enfermedad coronaria por aterosclerosis de las coronarias epicárdicas, aunque en algunos casos, como la angina Prinzmetal, es por espasmo coronario. En este caso, los episodios de dolor suelen ser nocturnos y en reposo, a diferencia de la angina tradicional que se produce por enfermedad coronaria epicárdica normal por aterosclerosis, en la que los episodios de dolor suelen desencadenarse solo con el frío, el ejercicio o el estrés emocional. Existen unas pruebas de detección de isquemia en cardiología, siendo la más importante la ergometría. A esta prueba, que es la prueba de esfuerzo convencional o ergometría, se le añaden pruebas de imagen, como puede ser la gammagrafía, el PET o la prueba de ecografía o resonancia de estrés en determinados pacientes que ahora comentaremos. En la ergometría convencional, generalmente el paciente se somete a un ejercicio físico en una cinta, tapiz rodante, una cinta sin fin o bien en bicicleta, y se evalúa la respuesta clínica, la aparición o no de dolor, angina y el electrocardiograma. De forma que se considera que la prueba es positiva cuando aparecen cambios en el electrocardiograma, pero no cualquier cambio, sino solo el ascenso o descenso del ST al menos de 1 milímetro medido a unos 60-80 milisegundos del final del QRS, que se llama punto J. No sirven los cambios en la onda T, porque esos son propios de la hiperventilación asociada al ejercicio, y tampoco sirve el ascenso de ST en derivaciones que tengan onda Q por necrosis antigua, puesto que esto son variantes normales de la respuesta a la prueba. En esta imagen del electrocardiograma, durante una prueba de esfuerzo, vemos el descenso del ST extenso, que aparece en derivaciones de cara inferior, 2, 3 a VF, y en derivaciones de V4 a V6, mostrando la positividad eléctrica de la prueba.
Solo en algunos pacientes en los que desearíamos evaluar la respuesta al estrés para ver si existe o no isquemia, pero no podemos hacerlo porque resulta que el paciente tiene un electrocardiograma poco valorable, por el motivo que sea, o bien no podemos hacer un ejercicio físico como nos gustaría porque tiene una limitación mecánica, nos planteamos utilizar las otras pruebas de detección de isquemia. Es decir, en general, cuando queremos evaluar la presencia de isquemia hacemos una ergometría convencional, pero solo si resulta que el paciente le queremos hacer caminar y no tiene piernas o tiene alguna limitación en las piernas que le impide moverse, como la claudicación intermitente, una prótesis o cualquier tipo de problema mecánico, hacemos un estrés diferente del estrés físico, que sería el estrés farmacológico. Para eso usamos dobutamina, inotropo y cronotropo positivo, o dipiridamol, que produce un robo coronario, como ya hemos explicado. Y estos fármacos evidencian isquemia si existe en el paciente. Son el equivalente a hacer ejercicio físico sin hacer ejercicio físico. La ecografía o la resonancia de estrés analiza la contractilidad del miocardio de cada segmento del ventrículo izquierdo durante el ejercicio o el estrés farmacológico. Generalmente se realiza con fármacos, sobre todo la resonancia, porque no se puede pedalear dentro del aparato, pero también se puede realizar con ejercicio físico mediante una bicicleta estática y con ecografía. El fármaco que se utiliza para provocar el estrés suele ser dobutamina o bien dipiridamol. Dobutamina es un inotropo cronotropo positivo que aumenta la demanda miocárdica de oxígeno y evidenciará la isquemia cuando existe. Y el dipiridamol es un fármaco que mediante el fenómeno del robo coronario puede evidenciar la isquemia en territorios con lesiones coronarias significativas. Lo que analizamos es contractilidad, de manera que si tenemos un territorio en el que al poner dobutamina o al hacer ejercicio pierde la capacidad contráctil, va a favor de que hay isquemia inducida por ejercicio. También tenemos la posibilidad de analizar viabilidad. Si utilizamos dosis bajas de dobutamina y vemos qué ocurre con un segmento que en reposo no se mueve, y al poner una dosis baja de un fármaco que obliga a contraerse a todos los tejidos que estén vivos y recuperamos la contracción, decimos que es un tejido viable. Si subimos más la dosis de dobutamina y ese tejido de nuevo se me queda hipo o aquinético, va a favor de que es un tejido sometido a isquemia, que está hibernado, es decir, no se contrae en reposo porque le falta el riego, pero cuando le apretamos conseguimos que se mueva un poquito, pero si le apretamos mucho más ya no conseguimos que siga moviéndose porque está sometido a isquemia. Con medios de contraste ecográfico podemos mejorar la resolución y valorar los segmentos con mayor exactitud. Y esta prueba pues tiene un valor pronóstico importante, puesto que a mayor extensión en los territorios viables o isquémicos, pues sabemos que la gravedad o el pronóstico será diferente en función de si es un tejido, es una zona pequeña la que tiene tejido viable que vamos a poder recuperar con la cirugía, o es una zona grande, y lo mismo para la isquemia. Si es una zona grande la que está sometida a isquemia, pues el riesgo más alto que si es una zona pequeña. La gammagrafía isotópica en el fondo analiza también una imagen cardíaca tras un ejercicio físico o un estrés farmacológico. Lo que ocurre es que aquí la imagen se obtiene mediante el empleo de trazadores, radiotrazadores y el análisis con una gamma cámara. Los que más se utilizan son el talio y el tecnecio, el MIBI, de forma que, para recordarlo fácilmente, el talio se comporta como el potasio dentro del corazón, y aquellas células que estén vivas y que por tanto tengan ATP y su bomba sodio-potasio ATPasa funcionante van a captar talio en lugar de potasio. Por lo tanto, las zonas que captan talio son zonas que están sanas y bien perfundidas. Si tenemos una zona fría que no capta el talio en reposo ni tampoco en ejercicio, pues es una zona que está muerta, las células ahí están completamente inertes. Sin embargo, cuando tenemos una zona que en reposo es normal su captación y con el ejercicio provocamos que no capte correctamente, es decir, una zona fría reversible porque con reposo vuelve a captar el radiotrazador, podemos decir que estamos ante una zona de isquemia.
El tecnecio funciona por un mecanismo diferente, pero a efectos clínicos es igual y la interpretación es igual. Una zona que capta en reposo y que capta en esfuerzo es una zona sana. Una zona que capta en reposo pero no capta con el esfuerzo es una zona isquémica, y una zona que no capta en ningún momento es una zona de necrosis. También la posibilidad de sincronizar la adquisición de las imágenes con la gamma cámara con el latido cardíaco nos permite evaluar la contractilidad de los segmentos, con lo cual da información más exacta con el tecnecio de lo que generalmente se conseguía con el talio, puesto que la energía que emite el fotón de tecnecio es mayor que la del fotón del talio. Otras, como el pirofosfato de tecnecio, hoy día ya no se utilizan en la práctica, y estas pruebas también tienen un valor pronóstico significativo, puesto que a mayor extensión de los territorios isquémicos o necróticos, más es el riesgo que presentan los pacientes. En la actualidad sigue siendo el gold estándar para evaluar la presencia de enfermedad coronaria aterosclerótica la coronariografía invasiva, la angiografía coronaria, en la que se coloca un catéter con contraste en el origen de una arteria coronaria, se inyecta el contraste y con rayos X se analiza cómo rellena el interior de estos vasos. Se considera que una lesión es significativa cuando ocluye al menos el 70% de la luz, salvo en el tronco coronario principal izquierdo, que con el 50% es suficiente. Y se llama una lesión grave o severa cuando ocluye más del 90% de la luz. Hay veces que hay lesiones que están en el límite de la severidad, en torno al 70%, y sobre la marcha en el laboratorio de hemodinámica hay que tomar la decisión de si considerarla severa o no para proceder o no a un procedimiento intervencionista para solucionar esa obstrucción. Y para eso hay algunas técnicas como la ecografía intracoronaria y el análisis del área luminal mínima en la zona de la lesión, o técnicas más fisiológicas como el análisis de guía de presión, de la caída de presión más allá de la obstrucción, que pueden permitirnos solucionar estas dudas que aparecen en algunos casos. Hay una serie de alteraciones en el electrocardiograma que dificultan o hacen imposible la interpretación de una prueba de esfuerzo convencional. Ya sabemos que lo que analizamos es el ascenso o descenso del segmento ST a unos 70-80 milisegundos del punto J. Entonces, estas podemos resumirlas en 5. La presencia de un marcapasos o un bloqueo de rama izquierda. Recordemos que el marcapasos convencionalmente se suele colocar en la punta del ventrículo derecho, y eso da un patrón de estimulación, un patrón eléctrico similar al que tiene un paciente con un bloqueo de rama izquierda. Luego, lo que pasa en el bloqueo de rama izquierda pasa también cuando lo estimulamos con un marcapasos. El bloqueo de rama izquierda ya hemos comentado previamente que hace el electrocardiograma ciego para los cambios isquémicos, con lo cual si hay o no falta de riego no lo vamos a saber mirando el electro durante un bloqueo de rama izquierda. El empleo de digoxina se asocia con la llamada cubeta o cazoleta digitálica. Luego tampoco vamos a poder analizar si existe o no un descenso de ST si ya de por sí está descendido por el empleo de la digoxina. Esto también ocurre en presencia de hipertrofia ventricular izquierda, que habitualmente provoca un descenso del segmento ST descendente con la onda T negativa, como aparece en la figura. O también en los síndromes de precipitación, como el Wolff-Parkinson-White, en los que la alteración en el orden de la despolarización ventricular también modifica el orden de la repolarización ventricular. Si vemos algunos ejemplos, este primero tenemos un bloqueo completo de rama izquierda, y fijaos cómo se altera la repolarización con ascenso del segmento ST de V1 a V3 y descenso del segmento ST de la onda T en V5, V6, 1 y AVL, que hacen ininterpretable la presencia de isquemia, porque es un paciente absolutamente asintomático sin isquemia, pero tiene el bloqueo de rama izquierda y el electrocardiograma es prácticamente inservible. O este otro en el que tenemos una paciente en fibrilación auricular con un marcapasos funcionando, en el que el electrocardiograma es bastante parecido a un bloqueo de rama izquierda, y de nuevo tenemos alteraciones que lo hacen absolutamente inútil en cuanto a valorar la presencia de isquemia. El siguiente electrocardiograma es de una paciente que toma digoxina, en la que podemos ver con disfunción sinusal en un ritmo nodal, pero en la que podemos ver cómo hay un descenso de ST no demasiado llamativo, a veces es más llamativo, pero V4, V5, V6, derivación de 2, tienen un descenso de ST provocado por el empleo de la digoxina. Esto pues ya no sabemos evaluar si el dolor torácico produce un cambio
en el descenso de ST pues no vamos a poder interpretarlo correctamente, puesto que ya basalmente, como vemos, tiene un descenso de ST significativo. O este otro es un paciente con hipertrofia ventricular izquierda de origen hipertensivo, en el que fijaos como en las derivaciones de cara lateral, V5, V6, 1, VL, incluso en derivación de 2, tenemos descenso de ST con onda T negativa provocado por la hipertrofia, que no nos va a permitir evaluar si hay cambios adicionales significativos o no, y va a dificultar su interpretación. O este otro, que es un paciente con Wolff-Parkinson-White, en el que la preexcitación altera tanto la despolarización como la repolarización, y si nos fijamos en derivación 2, 3, AVF, V5 y V6, qué descenso de ST tan llamativo, y realmente no podemos evaluar si existe o no isquemia asociada a esta situación. Hoy día las indicaciones de la coronariografía están bastante bien definidas. Realmente existen, digamos, tres circunstancias coronarias en las que hay que realizar la prueba, como son la presencia de angina estable con mala clase funcional a pesar del tratamiento médico correcto. Hay que intentar mejorar los síntomas al paciente. También está indicada en caso de datos de mal pronóstico en el resto de pruebas de evaluación de isquemia que hemos visto, en la prueba de esfuerzo, la gamografía, la eco de estrés con dobutamina. Pues el dato de mal pronóstico estaría indicada la coronariografía también, con vista a saber si podemos mejorar ese pronóstico mediante un procedimiento de revascularización. En el síndrome coronario agudo sin ascenso de ST, cuando el riesgo es medio o es alto, o si las pruebas dan positivas en los de riesgo bajo, es recomendable también la realización de la prueba de la coronariografía. De hecho, hay algunos estudios en marcha para ver si es razonable hacerla en todos los casos, en todos los pacientes. Aquellos pacientes que son supervivientes a un episodio de muerte súbita, siempre que no tengamos clara el motivo por el que sufrieron la parada cardíaca, pues también es razonable hacer la coronariografía. Está indicado, solamente si está claro que es un síndrome cutáneo congénito o alguna enfermedad que tiene un diagnóstico alternativo, que está claro que ha sido por eso, pues en ese no. Pero en todos los demás está indicado, porque ya sabemos que la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte súbita en la población general de largo. Y luego hay tres situaciones, como es en el preoperatorio de valvulopatías, cuando hay cierto riesgo de enfermedad coronaria, o en la evaluación para descartar la enfermedad coronaria como causante de una miocardiopatía dilatada, o bien en los pacientes en los que es necesario descartar que un dolor torácico sea coronario con la mayor seguridad posible. Estos tres son tres grupos de pacientes en los que hasta ahora era indicación de coronariografía invasiva, pero hoy día probablemente se puede hacer invasiva o bien mediante una coronariografía no invasiva con un escáner de alta resolución. Esto es algo que está en estudio, pero probablemente es uno de los campos de evolución de esta técnica. Por último, en el contexto del infarto agudo de miocardio, se recomienda la coronariografía probablemente en la inmensa mayoría de los pacientes, y en caso evidentemente de que exista isquemia recurrente o recidivante, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, si se decide intentar revascularizar la arteria, reperfundir la arteria responsable del infarto mediante un procedimiento de cateterismo agudo, una angioplastia primaria, en caso de que hayamos hecho fibrinolisis y esta no haya sido eficaz, en caso de complicaciones mecánicas que requieran una intervención, o que a pesar de haber hecho todo correctamente el paciente se realizan las de evaluación pronóstica y aparece isquemia residual. Pues todos estos son pacientes que son candidatos a realizarse una coronariografía invasiva. La coronariografía en realidad no cura, lo que cura es la angioplastia. Cura entre comillas, porque lo que permite es mejorar la perfusión coronaria. Entonces, ¿para qué hacemos la coronariografía? Pues lo hacemos para ver si el paciente se puede revascularizar o no. ¿Cuándo está indicado revascularizar? Pues muy sencillo. Siempre que el paciente tenga datos de mal pronóstico y exista algún tejido viable que podamos arreglar con una anatomía subsidiaria de arreglarse, pues hay que hacerlo. Y se hace mediante angioplastia o mediante cirugía de bypass. ¿Cuál es la técnica que debemos elegir? Pues en general, en la actualidad, estas son técnicas que no compiten. Hace muchos años había cierta competición entre ellas para ver cuál era mejor en distintos contextos, pero probablemente hoy día esto conviene más verlo como técnicas que son complementarias
y no competitivas entre sí. En general, se sabe que la cirugía es un procedimiento mucho más resolutivo y definitivo que la angioplastia, especialmente si utilizamos bypass o puentes de arteria mamaria, puesto que los puentes de vena safena, que también se utilizan, a los 10 años, la mitad o más, tienen problemas significativos. La angioplastia es un procedimiento que ofrece la principal ventaja, es que es menos agresivo, tiene menos morbimortalidad asociada aguda que una cirugía de revascularización coronaria abierta. El problema es que la angioplastia es menos resolutiva, es más frecuente la reestenosis y que aparezcan problemas en el futuro. Por eso hoy día, aunque esto es completamente variable en función del paciente, puesto que hay casos que debería hacerse una cosa y se realiza la contraria y no estamos incurriendo en ningún error, sino que es razonable probarlo pues, por las características individuales del paciente, pues en caso de que la enfermedad afecte al tronco principal izquierdo o afecta a los 3 vasos principales, especialmente en presencia de disfunción ventricular o diabetes, probablemente estos pacientes siguen siendo preferible una intervención de revascularización quirúrgica mediante la realización de bypass, preferentemente bypass arteriales. Mientras que si la enfermedad solamente afecta a 1 o 2 vasos, o es una enfermedad que afecta a puentes de bypasses de cirugía previa, pues sea preferible la angioplastia. No obstante, insisto en que con los nuevos stents liberadores de fármacos que han disminuido enormemente el riesgo de reestenosis, cada vez hay más pacientes con enfermedad de tronco, enfermedad de 3 vasos o enfermedad de 2 vasos, cuando uno de ellos es la descendiente anterior, a los que se les realiza una angioplastia coronaria transluminal percutánea, es decir, una angioplastia, y se realiza la cirugía solamente en caso de problemas reestenosis recurrentes con la angioplastia, puesto que a un señor a quien se le ha puesto un muelle se le puede poner otro muelle dentro del muelle, y a un señor a quien se ha operado después se le puede hacer una angioplastia sobre el vaso nativo o sobre el bypass, y a alguien que se ha puesto una angioplastia luego puede ser operado si es necesario en un segundo tiempo, es decir, que han dejado de competir para ser 2 técnicas probablemente complementarias.